Hola, buenas tardes, tribu. El día de hoy tenemos a Leslie Canche. Ella es psicoterapeuta humanista y nos trae un súper tema. Es un tema que yo básicamente le supliqué que lo pusiera porque es un tema que a mí me mueve mucho y es la culpa, cómo manejarlo en este aspecto, pues, de ser mamá. ¿Y por qué a ella? ¿Por qué traigo a ella? Bueno, porque ella tiene un grupo privado que es completamente gratuito en el que tiene muchísima información de todas estas cosas que nos pasan y nos suceden como mamás, como mujeres mamás, ¿no? Y se llama Mamamorfosis. Ya en un momento ya les podrán verlo en algún enlace. Y pues hola, muchas gracias Leslie de estar aquí, ¿eh? Hola Yasnaya, muchas gracias también a ti por invitarme a participar en, pues en esta plática. Bueno, pues como tú mencionaste, el tema que vamos a platicar es la culpa en la maternidad. Y yo creo que antes de ser mamá no había sentido de manera intensa la culpa. Cuando no era mamá, yo creo que la única cosa que me daba culpa era comer de más, o no cumplir mis metas, o no hacer ejercicio. Pero realmente cuando me convertí en mamá, la culpa apareció en mi vida. Es como que si tú fueras como si tú salieras del hospital y te dice, señora, ahí está su hijo y aquí también está la culpa. No sé si también te ha pasado a ti, pero a mí sí, ¿no? Yo también la he experimentado, la he vivido. Sí, Y sí, dime. no, digo, sí, me ha pasado, ¿eh? O sea, fíjate que ahorita le estabas diciendo y dije, ay, a mí también, no sé cuándo es que me la entregaron porque justamente eso, antes de ser mamá, yo estuve en un kinder trabajando y yo era dura, ¿no? Con las mamás, ay, esa mamá que no sé qué, ¿no? O sea, entrando a este juego, ¿no? A este juego que hacemos con las mamás de juzgar y criticar la forma Uh de -huh. su crianza y en un punto también, ¿no? Como sentirme la que por tener pues un título, entonces yo tenía como el juicio, bueno, también estaba yo más joven, ¿no? Como este aspecto de, yo puedo decir, ¿no? O señalar. Ahora definitivamente ha sido algo súper diferente y definitivamente lo he cambiado porque cuando me convierto en mamá dije, ay, ahora entiendo, ¿no? Ahora entiendo que de verdad es imposible ser esa mamá siempre. No, Uh yo -huh. no sé, por ejemplo, me viene a la cabeza esta serie de Esposas Desesperadas, esta mujer, ay, no me acuerdo cómo se llama, Brie, que es como tan perfecta, ¿no? Y yo ansiaba ser así, yo quería ser así, pero es algo tan imposible. Y este tema de la culpa, ¿no? O sea, sentir culpa por todo, porque si le das pecho, ¿por qué le das pecho? Si no le das Uh pecho, ¿por qué -huh. no le das pecho? Si haces colecho, ¿por qué haces colecho? Ay, no. Y luego hay mucha información muy buena, y también alrededor hay mucha información que es, lejos de ayudarnos, pues nos desorienta, ¿no? O sea, lo voy a dejar dormir, no lo voy a dejar dormir. O sea, Claro, y comparto contigo todo esto que tú dices, porque igual yo antes de ser mamá, pues trabajaba también en un kinder y en guarderías como psicóloga, y lo mismo que tú dices, ¿no? O sea, yo les podía aconsejar desde mi parte intelectual, sí, claro, desde la cabeza, no desde el sentir ni desde la experiencia. O sea, cuando ya me convertí en mamá, ya pude comprender a muchas mamás y pude ser más empática con ellas, y por eso que también decidí trabajar y enfocarme mujeres mamás, ¿no? Porque pues yo también lo estoy experimentando y lo estoy viviendo, ¿no? Otro punto que quería comentarte es cuándo empieza la culpa, ¿no? Así como mencionábamos, desde que pues nace tu bebé también, ¿no? Y así como tú decías, ¿no? Si nace de cesárea o natural, si le das leche materna, si no le das, si haces colecho, o sea, todo esto, pero ¿de dónde viene, no? ¿De dónde viene? Viene pues de la familia, de las creencias, de todo lo que nos han dicho que debe de ser una mamá. Se llama, o se puede decir que es como que el arquetipo de mamá. Cuando tú eres mamá ya tienes ese arquetipo, ese rol. Entonces, ¿qué se dice de las mujeres que son mamás? Que hemos escuchado durante todos estos años que es una mamá, cómo debe de ser una mamá.
Y el punto de referencia que la mayoría tenemos, por ejemplo, es una madre sacrificada, una madre que da todo por sus hijos, una madre buena, bondadosa. Y sin embargo, ¿cuándo empieza a aparecer la culpa? Cuando cada una de nosotras rompe todo eso, cuando no lo puede ser, así como tú mencionabas, cuando no podemos ser esa mamá y decimos y pensamos que es que sí, cuando yo sea mamá, voy a hacer esto o no voy a hacer esto, pero realmente cuando tú vives esta experiencia, te enfrentas también con tu historia de las mujeres de tu familia, y entonces es cuando la culpa va apareciendo y va siendo un poco más grande o más pequeña, dependiendo de cómo te desarrolles, ¿sí? Eh, bueno, y hoy te quiero platicar de algo, de un tema específico en cuanto a la culpa, y es cuando la culpa nace cuando trabajamos. Cuando las mujeres también queremos trabajar y no solo quedarnos en casa, ¿no? Y, eh, y muchas veces en nuestra sociedad o nuestra familia nos dicen, ¿no? Es que tienes que tomar una decisión. Tienes que tomar una decisión de trabajar o ser mamá, porque las dos no lo puedes hacer, ¿sí? Y así como mencionábamos anteriormente, está muy juzgado de que lo deja mucho tiempo en la guardería, ¿no? No le manda sus cosas como debería, ¿no? En cuanto a los niños. Sin embargo, ¿por qué tenemos que decidir? ¿Por qué? Y si yo decido, por ejemplo, trabajar, me siento culpable. Y si yo decido quedarme en casa, me siento culpable. Sí, exacto. Y entonces, y también viene mucho porque estamos educadas, o bueno, no todas, pero algunas, que un trabajo seguro, que un trabajo de donde te puedas sustentar, donde puedas tener un ingreso fijo. ¿Y cuáles son esos trabajos de ingresos fijos? Pues donde te dan, o sea, horas, donde tienes que cubrir 8, 9, 10 horas, donde tienes que ir a la tarde, donde tienes que ir a eventos. Y realmente cuando tú te conviertes en mamá y dices, ¿cómo voy a seguir trabajando con esto? Pero yo sí lo experimenté en cuanto a mi historia, cuando yo tenía muy en cuenta lo que sí quería cuando sea mamá, y cuando me convertí en mamá, cuando estaba embarazada renuncié a un trabajo, se puede decir, estable, ¿no? A esto que platicamos, que yo te comentaba. Y dije, pues quiero solo dedicarme a mi consultorio, solo quiero estar, pues quiero administrar mi tiempo, quiero tener tiempo para mi hijo. Sin embargo, me he dado cuenta que sí ha sido complicado y la culpa se ha aparecido. Eh, Muchas veces porque cuando me he ido a trabajar o cuando he salido, digo, no va a estar sin mí, me va a extrañar, va a estar solo, no hay nadie mejor que lo cuide, pero ¿de dónde viene? Y te repito lo mismo, de las creencias, de lo que me han educado, de lo que me han dicho, ¿no? Y yo muchas veces juzgaba a mi mamá porque ella trabajaba mucho, ella no... su mamá muere cuando eres muy pequeña y tiene que trabajar, entonces para ella la manera de sobrevivir fue trabajando. Y entre mí yo decía, pues yo quiero romper esto, yo quiero también tener este tiempo para mi hijo y también disfrutar lo que estoy, pues mi trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo le hice, no? Pues tuve que encontrar un equilibrio y darme cuenta de esas creencias limitantes que tenía en cuanto al trabajo y la maternidad. Y también mucho tuvo que ver escuchar la culpa. ¿Qué es lo que la culpa me quería decir, me quiere decir? Sí, yo creo que ay, perdón, pero esta Sí, parte sí. importante de ver qué quiere decir todo esto, porque yo creo que como mujeres y como mujeres madres somos muy señaladas en Uh este -huh. aspecto y ahí está también, ¿no? Al final de cuentas la culpa es una emoción social, ¿no? O sea, la aprendemos porque Uh -huh. la sociedad nos la enseña, nos la Uh muestra. -huh. Y cómo es de duro esta parte de me quedo, pero sufro porque no Uh trabajo y -huh. no soy exitosa ni próspera Uh -huh. económicamente. Claro. Y me voy y sufro porque entonces ya no soy la buena madre. Y sea como sea, voy a ser juzgada y señalada. O sea, Claro. no hay de que te salves.
yo creo que a veces el problema no es esta parte, ¿no? De que te lo digan. El problema es que te genera una emoción. Sí, Esto claro. de verlo, eso es lo complicado, ¿no? De verlo y aceptarlo. La charla pasada con Tania hablábamos esta Ujú, parte, ¿no? De cómo aceptarme mi imperfección, porque no voy a poder ser perfecta, claro. o sea, no voy a poder cumplir todo. Y cómo poder vivir entonces con la culpa y no solo vivirla, poderla trascender, ¿no? Ujú. Te platico que yo estuve trabajando esto también en terapia, porque pues también es importante que ir a terapia, no solo dar, sino también recibir terapia, ¿no? Y me di cuenta que la culpa la puede invitar a estar conmigo, eh, puede ser mi aliada, se puede decir que puede ir en el asiento del pasajero, no en el del conductor, que es la diferencia, ¿no? Sino no, va a ser, no decidir por culpa, sino que me acompañe y esté conmigo, que yo la pueda sentir y la pueda experimentar y que preguntarle qué es lo que me quieres decir, qué es lo que me quieres hablar, de dónde está viniendo esta culpa que estoy sintiendo, ¿es mía o es algo que he heredado? He aprendido, ¿no? Esta parte, Aprendido. lo que decías, ¿qué ideas traemos atrás? O sea, ¿qué nos han dicho? Así es, y otra parte fue, otro tema en cuanto a la culpa, ha sido también tener tiempo para mí, para nosotras, porque cuando igual, o sea, surge siempre esta decisión que debemos de tomar, ¿no? Digo debemos porque muchas veces así nos las planteamos o nos las plantean otras personas, ¿no? Y entonces, cuando tienes tiempo libre, ¿no? Y quieres algo para ti, también te da culpa, ¿no? No sé si tú lo has sentido, pero yo Sí, así no, decir, sí. ¿cómo? Sí, fatal, porque Sí, lo necesitas, o sea, y te sientes tan culpable porque es tiempo que podría o debería, más bien esto, ¿no? ajá, Debería de ajá, estar con mi hijo, pero no puede estar siempre. O sea, uh-huh, yo creo que esta es la parte importante. Yo no puedo estar siempre, yo me agoto, yo me agoto y todo el mundo, ¿no? O uh-huh, sea, y esto de, ya me pasaba, ¿no? Como ni 5 minutos y ya, ay, ¿por qué no estoy con mi hija? Soy una mala uh-huh, madre. Y esta, uh-huh, soy una mala madre, soy una mala persona, como no voy a querer estar con mi hijo, si se uh-huh, supone, porque esto también, ¿no? Lo que nos enseñan. Se supone que yo debo de amar cada uh-huh, instante y cada momento con mi hijo, o sea, yo no digo que no lo quieras, o sea, que no lo ames claro, también, pero también a veces cansa cuidar, ¿no? Entonces, y es sí. también reconocerlo. Amo y adoro a mi hija y también me cansa estar cuidando, porque no me cuido. En este estar cuidando, pocas veces me veo. Sí, así es. Entonces, muchas veces este tiempo para ti genera culpa, ¿no? Y yo te platico que hace no mucho tuve que tomar un curso en otro lugar, no en mi casa, en línea, pero en otro lugar. Y me tenía yo que ir 3 días en 8 horas, lo que era muchísimo tiempo. Y yo sí me decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer mi hijo? Sin embargo, así como te platicaba, ¿no? Aprendí a escuchar, ¿qué me está diciendo la culpa? Eh, ya no está en el asiento del conductor, sino en el pasajero. Entonces, ¿qué me está diciendo? Y dije, no, pues que yo me quede, que yo esté aquí, pero si realmente todos los días estoy, si realmente solo son 8 horas de 24 que tiene el día y cuando yo llegue puedo estar con él, puedo jugar. Y así poco a poco fui analizando mis pensamientos y fui generando otro tipo de respuestas. Y entonces dije, sí lo voy a tomar, sí no la culpa va a decidir por mí, sino yo tengo el control de la culpa. Entonces dije, lo voy a tomar y así como te lo estoy platicando, así lo hice. Y ahora también te quiero platicar que hay 3 tipos de culpas. No sé si lo habías No, eso no, escuchado. fíjate que eso es nuevo para mí. Okay. La primera es la culpa real. ¿Y qué es una culpa real? Cuando causamos daño y te sientes responsable. ¿Y daño qué es el daño? ¿No? Pues pegar a alguien o pegarle a tu hijo, maltratar, insultar, robar, mentir, todas las acciones que son, pues sí, reales, que tú haces y que tienes que responder ante esto. Entonces, cuando tú le pegas a alguien o lo insultas, pues sí, hay una culpa y necesitas recompensar o
pagar con algo o con un intercambio, pedir disculpas, porque hiciste una acción. Esa es la que generalmente a veces es más visible, ¿sí? Como para hacerte responsable, ¿no? De lo que tú cometes. Así es, así es, como por ejemplo, si alguien comete algún homicidio, pues le da culpa, le da remordimiento y pide perdón, no sé, o sea, estoy diciendo un ejemplo así. Sin embargo, son acciones concretas. La siguiente culpa sería la culpa neurótica. Y es una culpa que te genera una ansiedad y que te da una desesperación, que genera desesperación en ti, pero que guarda una emoción real. Por ejemplo, un enojo reprimido, un miedo negado, una tristeza guardada por años. Y la culpa neurótica no te lleva a nada. Ni creces ni te responsabilizas y lo único que puedes hacer es conocerla y llegar a la emoción real. Es como que la culpa tapara o escondiera la emoción real. Pero esa emoción real está prohibida para tu familia, o sea, está prohibida para tu sistema familiar o del sistema familiar donde tú vienes. Y si tú la aceptas, si tú aceptas esa emoción, te verían como alguien malo, ¿no? O sea, como alguien mala. Entonces aparecería la culpa sistémica. No sé si has escuchado esta culpa sistémica, que se enlaza con esta culpa neurótica. Y la culpa sistémica es esto lo que en tu sistema familiar está prohibido. Lo que aceptas o no. Cada sistema familiar tiene reglas que cumplir. Por ejemplo, en la familia, no sé, Sánchez, todos son abogados, ¿no? Entonces, si tú no quieres ser abogado, ahí entra la culpa sistémica. Entonces, no sé, en la familia Gutiérrez, las mujeres no trabajan y se quedan en la casa, pero yo quiero trabajar. ¿Sí? Entonces, ahí empieza realmente la culpa sistémica. Por ejemplo, en mi familia, la emoción que está prohibida o la que está negada, la que no está permitida, es la tristeza. ¿Por qué? Porque como te platicaba, cuando mi abuelita muere, lo que hacen las mujeres de mi familia es trabajar. Tienen que trabajar para sobrevivir porque no había de otra. ¿Por quién te iba a proveer? No había mamá. Entonces tenían que trabajar. Entonces, cuando yo empiezo a crecer, esa emoción, de manera directa o indirecta, mi mamá decía, ay, no te sientas triste, no vale la pena. Busca algo que hacer, busca soluciones. Pero llegó un momento que yo ya no podía buscar soluciones porque necesitaba sentir esa tristeza. Sí, entonces, claro. Yo te pregunto y les pregunto a todos, ¿cuál creen que es la emoción negada de su familia, de su sistema? ¿O cuál sería eso negado en cuanto a las mujeres de la familia? Pues yo creo que la mía sería, si bien vi la tristeza en mi mamá con el divorcio de mis padres, sí es algo que mi mamá tiene, ¿no? Como cuando yo me siento frustrada o cuando yo estoy triste, es como, pues sí, pero ya va a pasar, ¿sabes? O sea, esa es como la primera reacción. Y cuando me pasa esto ahora de adultos, digo, tengo que encontrar la solución, ¿sabes? Es como algo inmediato. O sea, yo creo que es esto, ¿no? Que tú dices, cuando es neurótico es algo inmediato que te viene. Tengo que moverme, tengo que hacer, ¿no? Pero salir de ahí. Y sí, me cuesta muchísimo permitirme sentirla, ¿no? Estar ahí o permitírmela. Igual y aquí sería bueno que dejaran, conforme vayan viendo, ¿no? Qué es lo que se permite o no en la familia, ¿no? Claro, porque como te comentaba, toda familia tiene las reglas. Entonces, cuando vamos en contra de las reglas, ¿qué pasa? ¿Cuál es el temor más grande? Pues de no pertenecer, de que la familia excluya. Entonces, por eso muchas veces de manera inconsciente sigues repitiendo lo mismo, sigues repitiendo los mismos patrones, aunque tú digas, yo no lo voy a hacer así, yo voy a ser diferente. Pero realmente a veces no puedes hacerlo diferente porque siempre hay un precio que pagar. El sistema siempre quiere que todos todos hagan lo mismo. ¿Por qué? Para que sobreviva el sistema familiar, ¿sí? Entonces, ¿cómo una mujer, no sé, o cómo una mamá va a trabajar y va a cuidar a sus hijos? O cómo, más bien, va a tener un negocio propio, ¿no?
O sea, ¿cómo va a ser que tú dependas solo de tu propio negocio, ¿no? O que tú tengas que administrar tu tiempo. No sé, entonces, todo esto es lo que la culpa sistémica genera. Lo que hasta ahora estoy entendiendo es como esta parte de eh, eso que en algún momento le funcionó al sistema, lo voy a decir con estas palabras, no sé si sea correcto, pero ¿Sí? queda como programado y entonces las demás generaciones van repitiendo por aprendizaje, ¿no? O sea, yo, Claro. en el caso que tú dices, ¿no? Mi mamá, o bueno, yo creo que es esta parte, ¿no? Yo soy fóbica a veces a la tristeza porque yo vi llorar tanto tiempo a mi mamá, entonces, tomo eso y me vuelvo contrafóbica a la tristeza y entonces ya yo con mi hija no lo permito, ¿no? O sea, es eso, ¿no? Que va pasando, ¿no? Eso que en algún momento fue quizás saludable para mi niñez, ahora en la vida adulta ya no es funcional. Claro, así es. Entonces, alejarte de lo conocido, de lo que todo el mundo hace, es un precio que hay que pagar, es romper esa lealtad, ese lazo que te une con todas las mujeres de tu familia. ¿Sí? Entonces, no todos o no todas estamos dispuestas a eso, pero si nosotros lo vamos haciendo poco a poco, se va generando como que si yo voy rompiendo estos crecer, yo quiero decidir por mí, yo quiero, pues sí, trabajar y cuidar, poco a poco, y cuando lo vas haciendo, tu mente, tu sentir se va acostumbrando y puedes ir estirando poco a poco este lazo sin dejar de pertenecer al grupo, ¿no? Porque muchas veces, y realmente hay familias que son muy cerradas, donde no sienten, o sea, las personas no sienten el poder para poder defraudar al otro, ¿sí? O sea, sí, ¿qué va a pensar mi mamá? ¿O qué va a pensar mi tía? ¿Qué va a pensar mi abuelita? ¿Sí? Entonces, pero si poco a poco tú lo vas haciendo, vas viendo que no es tan malo, que no puedes perder ese grupo, que tu mamá, tu papá, quien sea, nunca te van a dejar de querer, vas a poder empezar a atreverte a cambiar, ¿no? O atreverte también a elegir por ti misma. Es como ir poco a poco, ¿no? Yo creo que también este punto, ¿no? De la autocompasión, de no querer ya, o sea, que todo se solucione rápido, sino empezar a entender que, le decía yo a una paciente, ¿cuántos años tienes? 54. Te tomó 54 años y con esta idea, con este concepto, entonces dale chance, ¿no? O sea, dale la oportunidad de que vaya cambiando. Si yo quiero bajar de peso, pues ¿cuántos tiempo llevo con sobrepeso? Pues no lo voy a bajar en una semana, ¿no? Y sí, puede ser, tal vez, pero matándome, ¿no? Y deshidratándome y haciendo cosas que no son adecuadas para mi cuerpo. Y yo creo que también es esta parte. Si yo empiezo a frustrarme porque no puedo tener la culpa, entonces voy a tener culpa por no poder dejarla de tener culpa, ¿no? Entonces es Yes. como poder ir poco a poco. Hasta ahorita ya me voy sintiendo menos culpable, porque digo, sí, entiendo esta parte de dónde nace, cómo surge y me viene esto. Pues si no le estoy haciendo mal a nadie, o sea, físicamente o en cuanto al límite del otro, ¿para qué seguir con esto que no me ayuda? ¿No? O sea, Así es es. como esta parte, ¿no? De poder irlo viendo y no verlo con, yo le llamo, déjate de latigar, ¿no? O sea, ay, ¿no? Estarte ahí golpeando, sino es como, ok, lo veo, lo entiendo mentalmente y ahora corresponde, ¿no? Pasarlo de esta cosa mental que luego es un asunto complicado y vivirlo, ¿no? O sea, en la experiencia, ¿qué me pasa? ¿Qué me ocurre? ¿Qué siente? Y esto que tú decías, ¿no? ¿Qué me invita a verme, a ver de mí, ¿no? Claro. Y sobre todo, por ejemplo, lo que pueden hacer es, o lo que podemos hacer es escribir todas las cosas que me hacen sentir culpable, ¿no? E ir poco a poco viendo de dónde viene esta culpa, ¿no? ¿Es mía? ¿De dónde? ¿Qué ha pasado en mi historia con este tema? Y estos dos temas que hemos hablado, que es el trabajo y el descanso, ¿no? ¿Cómo han sido la historia de mi familia, ¿no? De las mujeres de mi familia. Si yo dejo de sentir culpa o no me siento culpable, ¿qué pasa, no? Entonces, el caso es que la culpa te acompañe y tú la escuches.
¿sí? Tampoco decir, no, es que ya nunca más voy a sentir culpa. No, eso sería irse al extremo, sino que esta culpa te invite a reflexionar y darte cuenta, mirarte, o sea, mirar lo que pasa en ti. Ujú. Y otra parte que te quería comentar es que eh, todas podemos replantear, todas podemos volver a programar lo que queremos para nosotros. Y podemos empezar a dejar un legado de mamás que les gusta, que pueden disfrutar tanto el trabajo como el descanso y dejar a la víctima o a la mártir que se sacrifica y podemos mostrarles a nuestros hijos que podemos disfrutar las dos cosas, que no hay que tomar una decisión y podemos, si nosotros somos conscientes, nosotros también se lo podemos mostrar a nuestros hijos, se los podemos enseñar, platicando con ellos, diciéndoles, porque muchas veces, ¿qué es lo que hacemos, no? Porque nos sentimos culpables cuando nos vamos, le decimos a nuestros hijos, no, ay, es que sabes que no me quiero ir, me quiero quedar contigo, no te preocupes, cuando yo esté ahí voy a estar pensando en ti, tú siempre estás en mi mente, pero ¿qué le estamos diciendo? ¿Qué le estamos diciendo con eso? Le estamos diciendo que no disfrutamos lo que hacemos, que no queremos ir y que mamá, o sea, es una obligación que va. Y realmente no es así. O sea, realmente podemos ser muy claros con nuestros hijos y decirles, mamá, a mamá le gusta mucho su trabajo, su mamá disfruta mucho, mamá aprende mucho de su trabajo. Y por eso me tengo que ir, por eso me voy y tú te puedes quedar aquí con la abuelita, con papá, con quien sea, y disfrutar también este tiempo. Y cuando yo regrese podemos jugar o hacer algo juntos. Porque te imaginas que, o sea, tu hija te diga, es que mamá, voy a ser mamá y voy a dejar todo. Y tú sabes cuánto le ha costado ese proceso o esos estudios o eso que ha logrado. Y por ser mamá me voy a quedar solo cuidando a mi hija. No digo que sea malo, ¿no? Pero, sin embargo, le podemos enseñar otra forma. Otro No sé, estar, claro, sí. sí, otra forma, ¿no? Y, Oh, ujú. y así podemos enseñar algo diferente también a la generación que sigue de nosotras. Como esta parte de aceptar nuestra parte imperfecta, reconocerla frente al hijo, a nuestros hijos, y poderles decir, ¿no? También hay cosas que me frustran, hay cosas que disfruto, hay cosas, o sea, podernos mostrar completas y no por eso ser menos o más madres, ¿no? Porque luego también esta idea de ser, que entre más estoica que eres, entonces eres más buena, ¿no? Y yo creo que mientras más seamos comunicativos, no solo de forma verbal, sino en nuestro estar, esto mismo que tú dices, decirle, me encanta oírte sonriendo al trabajo, o sea, sí te voy a extrañar y también Ujú, disfruto estar allá, pues ellos también van a empezar a entender, ¿no? Otras formas de estar y también de disfrutar lo que hacen, porque si no, me parece que es como volverles a transmitir la culpa, ¿no? ujú, Porque claro. entonces él se siente culpable, porque pues igual y, no, como a veces, ¿no? Que es que me tengo que ir porque tengo que tener este dinero, juguetes, ¿no? Ajá, Cosa, y entonces él ya ajá, se siente culpable porque pues entonces me tiene que irse al lugar que odia porque me tiene que comprar. Claro, no lo piensa así, ¿verdad? Un niño no lo piensa tan mentalmente, pero al final ese es el mensaje. claro, Oh, claro. Y sí, por eso, siempre comunicar, ¿no? Nuestras emociones con nuestros hijos. No, pero comunicarlo de la manera más clara, ¿no? No tampoco ponerle la culpa a él o decir, es que por tu culpa, ¿no? No sé, he escuchado muchas frases que dicen que por tu culpa tuve que dejar de esto, es que por tu culpa, y no, realmente no es así. Hacernos responsables, ¿no? De lo que nosotros hemos elegido para que la culpa vaya disminuyendo y a lo mejor ya no sea tan grande y pueda ser algo que lleves contigo, pero realmente pueda ser algo fácil, algo que no te desgaste o que no te quite mucha energía. ¿Sí? ujú. Pues no sé si quieras comentar algo más. Pues me Esto, parece, sí, me parece que si tú quieres un grupo en el que te escuchen, que no te juzguen, que te apoyen, que haya empatía, desde este estar como mamá, pues que entres al grupo de Mamamorfosis, porque yo creo que ahí habemos, ¿no? Existimos muchas mamás imperfectas, ¿no? Muchas mamás imperfectas que día a día quieren superarse, quieren hacer cosas distintas y ver estos temas. Y no solo verlos, porque a veces terminan siendo tan íntimos
o tan prohibidos más bien, que no nos los permitimos expresar, y yo creo que en este grupo de Mamamorfosis vas a tener la oportunidad. Muchísimas gracias, Leslie, estoy maravillada, yo estoy feliz por esto que tú dices y me quedo con bastante tarea, ¿no? Con invitarla aquí a la silla, al sillón y sentar a la culpa, ¿no? Cuando aparezca, Claro. cuando ocurra, para entonces empezar a verla y empezar a generar algo distinto. Muchísimas gracias, Leslie, por tu tiempo y pues por la oportunidad de estar aquí en mi tribu. Les Pues voy a dejar, sí, perdón. muchísimas gracias a ti también por, pues, por invitarme y espero que este tema les, pues, les ayude a todos, ¿no? En el día a día como, pues, como mamás. Les voy a dejar en alguna parte el link para que se unan al grupo y pues seguirlas invitando a que vean pues estas charlas, porque pues la idea de mi tribu es exactamente eso, ¿no? Poder ir con estos especialistas y poder ir entendiendo más cosas y generar tribu, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Les. Gracias a ti.